esta tarde. Bendecidos, nos ponemos de pie. Vamos a iniciar con este estudio, con las alabanzas al Señor. Damos gracias a Dios porque nos tiene una semana más aquí, en libertad, fortalecidos por Él cada día. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor, damos gracias porque Tú nos fortaleces día a día, Señor. Tú nos traes aquí semana con semana a aprender de Tu palabra, a alabar y glorificar Tu nombre. Nos gozamos en Tu presencia, Señor, y Te damos gracias por esa oportunidad de venir a gozarnos en Tu presencia. Entregamos este servicio en Tus manos, que Tu nombre sea glorificado en todo momento, por medio de la alabanza y por medio del mensaje que se va a compartir. Usa nuestro pastor y que este mensaje, Señor, sea Tu palabra hacia nosotros y que se quede en nuestros corazones, Padre. Damos en Tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con ese mismo corazón agradecido por esta libertad, cantamos en esta tarde. Siendo
conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién me lo ofrece hoy? Rey del universo, misterios quiere dar. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo del hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de vida, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador.
nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Padre, ponemos en tus manos el mensaje y este estudio, Señor. En tus manos nos ponemos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Los niños pueden pasar a sus clases o a su clase con Elías. Sé que está un poquito calientito aquí. Si puede acercarse más al aire, no lo voy a culpar. Quizás en el futuro vamos a poner una, ¿cómo se dice? Una film, polarizar los vidrios para que no entre tanto el calor, porque sí está calientito. Así es de que no lo culpo si empieza a cabecear. ¿Les doy permiso? No. Bueno, les invito a abrir su Biblia a Génesis capítulo 7. De Génesis continuamos nuestro estudio y esta noche estaremos en el capítulo 7 y con la ayuda de Dios estaremos cubriendo o trataremos de cubrir capítulos 7 y 8. Déjenme ver qué está pasando aquí, no está funcionando esto. Ah, ahí está. No está funcionando. Ok, bueno. Está bien. Quizás Isela nos hace favor de avanzar las diapositivas. Gracias, Isela. Gracias. Bueno, estamos en el capítulo 7. La semana pasada estudiábamos el capítulo 6, obviamente, y considerábamos a Noé, la vida de Noé, cuando Dios lo llamó, en qué situación se encontraba, en qué sociedad vivía él, y pues en realidad considerábamos qué tanto nos comparamos nosotros a este hombre en el tiempo en que vivió, específicamente a los tiempos en el que él vivió. Hoy estaremos viendo un poquito más en cuanto a su vida, su relación con Dios y cómo Dios obró no solo en su vida, sino en la familia de Noé y en realidad el juicio de Dios. Porque el diluvio fue el primer juicio de Dios sobre la tierra. Y hay muchos científicos que no creen que este diluvio haya sido, primero, verídico, segundo, que haya sido un diluvio global. Creen que fue algo que sucedió solo en esta área donde vivía Noé.
pueden levantar cualquier tontería que ellos quieran, pero en realidad lo primero que yo diría es, bueno, si era solo un diluvio local, ¿por qué no Dios simplemente le dijo a Noé, sal de aquí y vete a otro lado? Porque va a haber un diluvio. Al contrario, Dios le dijo muy claramente, y vamos a ver en este capítulo, que iba a destruir todo ser viviente. Ahora yo creo, como un Dios amoroso, Dios no quería hacer esto. Tanto que esperó miles de años para hacerlo. La paciencia de Dios llegó a tal nivel, a tal grado, donde Dios dijo, ya no me queda de otra, tengo que hacer esto, ¿verdad? Y vamos a ver cómo aún así, después de haber esperado todos esos años, volvió a esperar 120 años y luego otros 7 días más. Y así es la paciencia de Dios para nosotros. Así es de que vamos a entrar de lleno al capítulo 7 para avanzar y tratar de tomar provecho del tiempo. Y dice el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Quiero que consideremos rápidamente el ejemplo de fe de Noé. ¿Cómo era la fe de este hombre? Y mis amados hermanos, en primer lugar, la fe requiere obediencia. Sabemos que Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me recuerdo una predicación que escuchaba ya hace tiempo. Esta es más que una definición, es una descripción de la fe. Y cómo me fascinó eso cuando lo escuché. Porque en verdad eso es lo que representa la fe. Si usted quiere ver una persona con fe, deberá buscar los, ¿cómo se dice? Los signs, las huellas, las señales, gracias, señales de su fe. La fe debe actuar y se debe de demostrar. Porque Santiago nos dice que una fe sin obras es muerta. Es muerta. ¿Qué quiere decir con eso? Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si yo no actúo, no pongo mi fe en acción, esa fe no vale nada. Y en realidad podemos ver aquí la fe de Noé. En el capítulo 6 vemos que al final del capítulo versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando el profeta Natán llega a David, a Saulo y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y mis amados hermanos, la palabra de Dios nos llama más a obedecer a Dios que hacer cualquier sacrificio que nosotros creamos que le va a agradar a Dios. Los sacrificios obviamente ya no son necesarios porque Jesús hizo el último sacrificio por nosotros. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos creer en Él y pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Pero otra vez volvemos a las instrucciones que Dios nos da a veces. Y cuando pensamos las instrucciones de Noé, cómo Dios le dijo que construyera
un arca en medio del desierto. Es como que si de repente empezara alguien a construir aquí un barco, un arca, uno como el Queen Mary, ¿verdad? Y lo viéramos aquí en esta área, ¿qué diríamos? ¿Y este loco? ¿Qué le pasa? Y que de repente empezara a decir va a venir un diluvio y se va a cubrir la tierra de agua. Nadie le creería. De la misma manera, Noé lo hizo a pesar de toda la burla, a pesar de todas las críticas. Y nos dice muy claramente, lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo estoy seguro que Noé ni le agregó ni le quitó. En primer lugar, porque jamás había visto él un arca. Tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra. Y estoy seguro que no tenía ni su iPhone para buscarlo en Google y ver las instrucciones ahí, ¿verdad? Entonces se tuvo que sujetar a las instrucciones de Dios. Mis amados hermanos, nosotros somos tan afortunados que tenemos las instrucciones para la vida aquí. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros abrimos esta palabra todos los días? Honestamente, ¿sabe usted que la revista Gallup siempre se encarga de hacer encuestas y han determinado que el 4% de los creyentes leen su Biblia? Eso es de verdad penoso. Es penoso. Y yo espero que nosotros estemos en ese 4%. Que seamos una iglesia fundada en la palabra de Dios, como lo dice nuestra misión. Que leamos la palabra, que la deseemos, porque esas son las instrucciones de Dios para nosotros. ¿O no le ha sucedido a usted que usted necesita guianza de Dios, instrucciones y simplemente no sabe qué hacer? Y abre la palabra y Dios le revela algo. Y dice usted, gracias. Ok, ya estamos bien, seguimos adelante. La palabra de Dios es viva y nos habla constantemente. Noé era un hombre de obediencia. La fe requiere obediencia. La fe requiere paciencia. Vea usted, 120 años construyendo esta arca. ¿Puede imaginarse a la pobre señora Noé? A su esposa. Con 3 meses que hemos estado trabajando en este proyecto de la casa, y la casa parece que está patas arriba y ya parece que no se acaba. Ya casi terminamos. Ahora 120 años construyendo. ¿Puede imaginarse usted las dificultades que tuvo? Porque Dios le mandó a usar madera específica de gofer. Esta madera, ¿quién sabe dónde se encontraba? ¿Quién sabe si estaba cerca, estaba lejos? ¿Tuvo que cortar los árboles? Estoy seguro que no tenía sierra ni eléctrica ni de gas. Y luego, ¿cómo traía los árboles? ¿Y quién le ayudaba? Solo sus 3 hijos. ¿Y qué si los hijos no querían ayudar? ¿Qué entonces? Porque resulta que de repente los hijos a veces no quieren ayudar, prefieren jugar. Son niños, son jóvenes. Obviamente quieren disfrutar también de la vida. 120 años. ¿Qué si se le acababan los clavos y la ferretería estaba cerrada? El Home Depot ya cerrado. ¿O qué si no tenían lo que necesitaban? La paciencia de este hombre es de verdad ejemplar. Porque nosotros a veces empezamos a trabajar con algo y luego perdemos el interés y dejamos el proyecto a medias. Hablando espiritualmente. Y aún proyectos en casa. ¿Cuántos proyectos sin terminar tiene usted? No me conteste. Un montón, ¿verdad? Ahí está todavía el ¿cómo se dice? Playground de los niños. Para los nietos va a resultar ya. Pero cuando vengan ya va a estar terminado. A veces, mis amados hermanos,
empezamos cosas en la vida espiritual, nuestro andar con Cristo, ¿verdad? Y vemos que Dios a veces nos da instrucciones y nos da un llamado. Y queremos inmediatamente, ok, Señor, vamos, que si Dios me llama a la India, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Ok, bueno, Señor, pues vamos para la India. ¿Pero cuándo? Y a veces Dios dice, no ahorita. En el futuro vas a ir a la India. Y nos desesperamos en esperar y, ok, Señor, pues. Estoy hablando de mí mismo, obviamente, de mi propia experiencia, cómo Dios ha tratado en mi vida y cómo ha cambiado mi vida y cómo el llamado de Dios ha tenido o ha requerido paciencia para esperar a ver el siguiente paso. Y a veces nos adelantamos, queremos darle una manita a Dios. Y dices, no, espérate. Entonces, ¿qué hacer cuando nos toca esperar? ¿Qué tal descansar? Porque a veces estamos trabajando y Dios dice, tienes que descansar. Me fascina cuando el profeta Elías dice que llega a la cueva y está depresionado, está en un momento espiritual donde Elías siente que se muere y Dios le dice, ¿y qué estás haciendo aquí en la cueva? Y Elías dice, todos han doblado rodillas frente a ti, solo yo quedo. Le dice Dios, ¿que no sabes que he guardado 700 profetas que no han doblado la rodilla? Y Elías está en un momento de depresión y dice que se duerme. Duerme por días. Y Dios lo despierta en medio de ese descanso y le manda comida, le manda una torta de jamón. Llegan los cuervos y alimentan a Elías. Y luego Elías se vuelve a dormir. Y después Dios lo levanta y le dice, ahora sí, levántate. Mis amados hermanos, a veces pensamos que el descansar en Dios es algo malo. Pero a veces es lo que necesitamos. No más que no nos quedemos dormidos por mucho tiempo. Porque entonces vamos a desobedecer. Pero la fe requiere paciencia de esperar. Esperar a las instrucciones de Dios. Noé esperó por 120 años y todavía sí volvió a esperar cuando Dios le dijo, ahora sí, Noé, entra al arca. Y dijo Noé, ok, hoy empieza a llover. Y resulta que se espera todavía otros 7 días más. Y entonces cae la lluvia. Imagínese usted a la gente. Noé en esta arca, en el desierto, el calor, la humedad quizás porque empezaba ya a prepararse la tierra para llover. Imagínese estar en esta arca con todos estos animales, limpios y no limpios, con sus hijos, sus esposas, en un lugar que estaba bastante restringido. Tuvo que aprender a esperar. La paciencia de Noé fue probada. Pero la fe también requiere confiar en la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es Dios moviendo las piezas como un rompecabezas atrás de la escena donde nosotros no lo vemos. Y Dios le dice aquí a Noé, versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé tuvo que aprender a confiar en la providencia de Dios. Yo estoy seguro que en el corazón de Noé estaba la vida de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares,
de sus amigos, de la gente que lo veían, que lo rodeaban. Y Noé hubiera querido quizás decirles a algunos, vente, vente. Sin embargo, no fue así. Y Dios le dijo a Noé, solo tú y tus hijos y sus esposas se van a salvar. Mis amados hermanos, requiere que nosotros aprendamos a confiar en la providencia de Dios, en que Dios está moviendo las piezas conforme a su voluntad para que Él reciba toda la gloria. Y esto no es fácil. Confiar de que Dios, aunque a veces pareciera que está callado en nuestra vida, aunque parece, ok, Dios me diste instrucciones, pero hasta ahí me dejaste. Ahora está el arca y todavía no llueve. ¿Qué va a pasar? Mientras que Dios está moviendo las piezas del rompecabezas atrás del escenario donde nosotros no lo vemos. Esa es la fe que confía en las cosas que se esperan. Una convicción de lo que no se ve. Y esa era la fe de Noé. ¿Cómo está su fe y cómo está mi fe? Porque si fuéramos honestos, reconoceríamos que no somos tan obedientes a veces. Segundo, que pacientes nos cuesta todavía. Y mucho más, confiar de que Dios está moviendo las piezas. Seguimos adelante, versículo 6. Ahora vamos a ver el juicio de Dios, porque en realidad muchos tienen problemas con este pasaje y dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor haya matado a tanta gente? Dice el versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, perdón, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos en que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, como de bestias, como de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, y en sus narices todo lo que había en la tierra murió.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Dios es un Dios de amor. Y nos gusta pensar en un Dios de amor, en un Dios fiel, en un Dios que provee, en un Dios que nos guarda. Pero no nos gusta pensar en un Dios que no tolera el pecado, en un Dios justo, en un Dios que si es necesario castigarnos, nos castiga, porque así dice la palabra de Dios, que nos ama como padre a quien ama a su hijo, que nos castiga o nos reprende, nos llama la atención como padre a quien ama a su hijo. A ese Dios no nos gusta. No nos gusta escuchar, ni nos gusta mucho menos cuando Él trata con nosotros. ¿A quién le va a gustar? Pero a pesar de que la paga del pecado es muerte, como nos dice Romanos, Dios no quiere que la gente muera en su pecado. Y quiero que vayamos rápidamente a Ezequiel 18:21. Mire, este pasaje es tremendo. Ezequiel 18:21, no pierda su lugar de Génesis porque vamos a regresar. Y dice el versículo 21, capítulo 18, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las congregaciones las transgresiones que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová de los ejércitos. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová del Señor, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios dice, yo no quiero quitarle la vida a la gente por su pecado. Ahora estaba Ezequiel hablando después que Dios ya había juzgado la tierra por el diluvio. Y Génesis 6 nos dice que el corazón de Dios se dolió al ver tanta maldad. El clímax de la creación de Dios fue el hombre. Esa fue su mejor creación, esa fue su excelencia. En eso fue lo que Dios se gozó al creer al hombre, cuando dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios tuvo que castigar de la manera que castigó a la tierra por causa del pecado, indudablemente le dolió su corazón. Y mis amados hermanos, como hijos de Dios, nosotros debemos de aprender esto de Dios, que Él no tolera el pecado, punto. Y de la misma manera nos dice el Nuevo Testamento que castigó a Sodoma y Gomorra, va a castigar también a la tierra. Aunque más adelante en el capítulo que continúa, en el capítulo 10, en el 9, Dios dice, no volveré a castigar a la tierra con diluvio. Obviamente nosotros conocemos la historia porque ya la tenemos frente a nosotros, pero lo que viene no es un juicio de diluvio, es un juicio con fuego, la gran tribulación. Aún peor, al menos en el diluvio todos murieron, ahogados. En la gran tribulación, por 3 años y medio, van a pasar dolor cual nunca han experimentado. Cuando
rocas de hielo caigan desde el cielo de 125 libras. Apenas esta semana veíamos un video con mi esposa, no sé dónde era, no tenía lugar, pero granizo quizás del tamaño de una pelota de béisbol caía y quebraba el vidrio de una troca. Y no era una, era un montón, donde el granizo estaba golpeando los carros de una vez. Ahora puede usted imaginarse granizo de 125 libras. Y va a caer sobre la gente y la gente no va a morir. Van a desear que las rocas, dice que las montañas les caigan encima y no van a morir. Dios es un Dios que no tolera el pecado y aun que le duela el juicio, Él es un Dios justo. Ahora podemos ver aquí algunas cosas que son bastante interesantes. En primer lugar nos dice que el versículo 11, el año 600 de la vida de Moisés en el mes segundo, a los 17 días del mes, vea usted cuántos detalles nos da aquí Moisés. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, quiere decir que ya había calendario. Ya marcaban las fechas, ya marcaban así el tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque Dios quería asegurarse que no había ninguna manera que este evento fuera cuestionado. Y nos deja incluso el día en que esto sucedió. Obviamente, nosotros no sabemos cuándo fue. Pero dice que se abrió el gran abismo, el cual lo encontramos en Génesis 1:2, donde dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Creemos y sabemos científicamente, se sabe que hay agua por debajo de la tierra, ¿verdad? Y en este tiempo dice que no había llovido, lo cual se cree que había una capa, ¿no? Como la capa de ozono que tenemos ahora, pero que detenían el agua. Entonces podemos imaginarnos cómo de debajo de la tierra los abismos se abren y sale el agua de abajo de la tierra y se rompe esa capa que estaba guardando la humanidad y entran desde las cataratas del cielo, la lluvia, agua por abajo y agua por arriba. En 40 días se cubrió toda la tierra. Y nos dice que el agua subió en el versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas. Un codo es más o menos 40 centímetros o 15 a 18 pulgadas. Equivale más o menos a 22 a 25 pies de altura, más alto, dice, de los montes más altos en ese tiempo. ¿Cuál es el monte más alto hoy en día? Mount Everest, el Everest, ¿verdad? Que está en Nepal, los Himalayas. Este monte, yo lo dudo que haya disminuido o subido. El tiempo puede ser que haya subido, ¿verdad? Pero si ponemos eso como punto de la cobertura de agua, este monte mide 29,000 pies de altura. Si usted va a San Bernardino, la montaña de San Bernardino, a Arrowhead, mide más o menos 5,000 a 7,000 pies, si no estoy equivocado. Podríamos poner otros 5 o 6 montes de San Bernardino encima de otro y tendríamos la altura de Mount Everest. Y dice que el agua cubrió los montes más altos 25 pies, todavía encima de su altura. Es una cantidad de agua que no nos la podemos imaginar. Pero
sabemos, porque la Biblia nos dice que mató, que murió todo ser viviente, aves, reptiles, animales de la tierra y todo hombre. ¿Y quiénes se salvaron? Versículo 23, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Oh, qué tremendo es esto. Como padre y como líder de familia, este versículo me habla a mí tremendamente. Porque puede ser, amado hermano que me escucha, que nuestro mensaje solo alcance a nuestra familia. Yo le he preguntado al Señor, le he dicho, Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué nos tienes aquí? No estoy hablando de mí, de nosotros como iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? No estamos aquí para guardar o para cuidar a 30. Estamos aquí para alcanzar a la comunidad. Y Dios me ha dicho, ¿y qué si solo los 30 se salvan? Como pastor, a mí me duele eso. Porque digo, Señor, no puede ser. Pero veo el ejemplo de Noé y Dios me dice, si solo 8 se salvaron. Y Noé, de todos modos, trabajó 120 años y 7 días y ninguno se salvó. Que nos vamos a dar por vencido con 2 meses, 3 meses de estar nacidos. Definitivamente no. El punto es, mi amado hermano, que nosotros podemos estar aquí laborando, trabajando y decimos, pero ¿por qué no viene la gente? Preocupémonos por lo que Dios nos ha llamado a hacer ahora y prediquemos, invitemos. Si la gente no viene, pues Dios sabrá si estos 30 son los fieles que Dios quiere llevarse el día que Él venga. Yo no lo sé, usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Y qué de mi familia? ¿Dónde estoy yo como líder de familia? Porque si los hijos de Noé no hubieran obedecido, hubieran estado en pecado, yo estoy seguro que Dios le hubiera dicho, entra tú, Sem y Jafet. Pero Cam no entra. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé supo instruir a sus hijos en los caminos de Dios. ¿Dónde estoy yo como padre de familia en instruir a mis hijos en los caminos de Dios? Ahora los jovencitos que están en medio de nosotros hoy, un día el Señor les concederá ser padres de familia. Ustedes deben de trabajar e instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Llegará el día donde ellos tomen una decisión. Pero la palabra se cumple cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En su rebeldía se podrán apartar, pero la palabra de Dios siempre estará en sus corazones y siempre les redarguirá. Y el temor de Dios siempre está ahí. ¿Qué trabajo estamos haciendo como padres de familia? Capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días.
Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el 11º mes se descubrieron las cimas de los montes. ¿Sabe usted que aquí podemos ver el poder y la gracia de Dios antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio? ¿Qué estaba haciendo Dios antes del diluvio? Bueno, estaba siendo paciente, nos dice Primera de Pedro, un Dios compasivo, que aún después de esperar 120 años, esperó otros 7 días más, antes de cerrar la puerta. Durante el diluvio, ¿qué hizo Dios? Cuidó de Noé, de su familia, lo sustentó en medio del mar, del agua, del diluvio. Cuidó de esa barca. Estoy seguro que las olas crecían de tal manera que azotaban al arca. Y después del diluvio, dice que se acordó de Noé. Ahora no quiere decir que Dios se le olvidó a Noé, ¿verdad? Y de repente dijo, ¡ah! Dejamos a Noé en el arca. Se nos olvidó. No, la palabra se acordó quiere decir que vino a memoria. Llegó el tiempo donde Dios dijo, ok, Noé está listo. Estamos listos para bajar el agua. Y empezó a disminuir el agua. Y me fascina cómo Dios nos demuestra aquí su protección para Noé también. Cómo relativamente fue bajando el agua. Y Dios se aseguró de que ellos tuvieran todo lo que necesitaban para cuando el agua se secara. Y fue por eso que le mandó a que metiera 7 parejas de cada animal limpio y 2 de cada uno que no era limpio. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, yo le voy a decir lo que pienso. En primer lugar, una pareja para salvar la especie. Otro, para ofrecer sacrificio, que vamos a ver enseguida. Noé ofreció sacrificio. Y las demás, para que se alimentaran. Porque después del diluvio, ya no había árboles, ya no había vegetación con las que ellos se podían alimentar. Y vamos a ver en el capítulo 9 que Dios les permite desde entonces empezar a comer carne. Hasta ese momento no lo habían hecho. Entonces Dios preparó todo desde antes, en medio y después. Mis amados hermanos, nosotros podemos estar seguros que cuando usted esté pasando en una tormenta y usted diga, esta es tormenta de Dios, quiere decir que Dios ya lo ha preparado antes, lo está cuidando ahorita y Él tiene un propósito después de la tormenta. Lo ha preparado todo. Eso es hermoso pensarlo. Seguimos adelante porque avanza el tiempo. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también así una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió
que en el año 601 de Noé, en el mes primero del día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la tierra del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. 1 año y 10 días, 375 días metido en esta arca. ¿Puede imaginarse usted los pleitos entre familia? Te toca recoger a los elefantes hoy. No, que yo recogí ayer. Te toca recoger a las vacas. No, que yo recogí ayer. Ve a agarrar los huevos de las gallinas. No, que yo los saqué ayer. Y todavía así estaban en el arca esperando. ¿Esperando a qué? Esperando la voz de Dios. Hasta que Dios le dijera, sal. Dice el versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y todas las mujeres y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y todas las mujeres de sus hijos y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de su corazón, del corazón del hombre, es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios hace todo nuevo. ¿Puede usted imaginarse a Noé? En primer lugar, el arca dice que reposó sobre la montaña de Ararat, la cual no se sabe si es las montañas de Ararat que tenemos hoy en día. Y créanme que se han gastado billones de dólares en tratando de buscar el arca, porque algunos creen que allí está y la han buscado. Pero en esta ocasión Noé llega a este lugar, no encuentra nada. Todo vacío. No había ser vivientes, no habían animales, no había vegetación, no había nada, absolutamente todo desierto. ¿Puede imaginarse usted lo que esto causó en el corazón de Noé? Señor, ¿para qué nos salvaste? ¿Para venir a esto? Donde no hay nada. Pero Dios, cuando hace todo nuevo, empieza de nuevo. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Muere a todo lo que sabes, a todo lo que tienes. Muere y vuelve a nacer. Sin duda que tuvieron que aprender a convivir en el arca durante esos 375 días. Y eso los hizo que estuvieran más unidos. A veces en la iglesia pasamos tiempos difíciles, ¿verdad? Y a veces son por cosas que no valen ni la pena. Ay, es que me miró feo, no me saludó.
Mis amados hermanos, a veces estamos en medio de una tormenta como una iglesia. Y debemos de aprender a convivir. Nos dice Pablo que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y dice los más espirituales, dice, restauren a los carnales. Estoy seguro que la familia de Noé estuvo más unida después del diluvio que antes del diluvio. Aprendieron a escuchar la voz de Dios. Esperaron aún 21 días después que la tierra estaba seca para que Dios dijera, sal. Ahora sí, Noé, sal. Yo estoy seguro que Dios preparó ese día porque Él sabía que las condiciones para sobrevivir estaban ya listas. Pero durante ese periodo de 375 días, no vemos que Dios le habló a Noé. Y a veces, Dios toma tiempo y no habla. No quiere decir que no esté trabajando. Simplemente que las condiciones no están listas. ¿Estamos nosotros dispuestos a esperar hasta que Dios diga, ahora sí, sal, sal, porque una bendición te espera? Y la conclusión es que Noé ofrece un holocausto, dice, hizo un altar. Por 375 días estuvo en esta arca y no podían ofrecer un holocausto. Y es lo primero que nos narra aquí Moisés, que hizo un altar y ofreció holocausto. ¿Por qué? Primero, yo creo, de gratitud, porque Dios los salvó. Imagínese usted estar en medio de toda esta agua sin saber lo que iba a pasar. No cabe duda que Noé en un momento pensó y dijo, hasta aquí llegamos. Pero no fue así. Dios lo sostuvo. Mis amados hermanos, cuando nosotros pasemos por un tiempo de dificultad, de tormenta, aprendamos a ofrecer a Dios una alabanza, un culto, un sacrificio vivo, como nos dice Pablo. ¿Para qué? Para que aprendamos